Vista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Estamos listos para conversar con Tarek William Saab, el defensor del pueblo. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad, por la invitación y siempre a tu orden. Defensor, ¿qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación de los venezolanos, que pasa necesariamente por el abastecimiento de productos básicos, de insumos médicos y de material médico quirúrgico? Bueno, sí, efectivamente la pregunta es oportuna, en tanto la Defensoría del Pueblo ha sido muy activa durante el año 2015 y 2016 en relación a estos dos temas. Hemos hecho inspecciones que han sido sumamente importantes para detectar irregularidades y que hemos hecho públicas con recomendaciones, porque yo creo que no solo vale el diagnóstico. Por ejemplo, si nos vamos al tema del abastecimiento de medicina, nosotros hicimos innumerables, yo diría centenares de inspecciones en el país, a farmacias, a laboratorios inclusive, a centros hospitalarios, y llegamos a conclusiones importantes. Hicimos 11 recomendaciones públicas en la Asamblea Nacional el pasado 5 de abril ante la propia ministra de Salud. Yo pudiera resumirte algunas muy brevemente, ¿no? Yo creo que es el momento en donde Venezuela, en su estrategia de diplomacia internacional que ha hecho valer a través del petróleo, convenios comerciales con países productores, suponte, de cereales, de ganado, etcétera, lo haga con aquellos países productores que son amigos de Venezuela de medicina. Nosotros hemos ubicado 3 particularmente, la India, la China y Cuba, producen medicina, son socios comerciales de Venezuela, y nosotros creemos que es el momento en donde esa alianza y esa amistad puede darse en este aspecto, firmando convenios de carácter internacional, igualmente con Mercosur, igualmente con los países de la CELAC. Y yo creo que ya hay algo importante de ello, porque el día de ayer, en una reunión que tuvimos con el ciudadano presidente de la República, en la entrega de 4 cuerpos, 4 mártires de la década de los 60, 70 y 80, él en lo personal me anunció que efectivamente eso ha marchado muy bien y que efectivamente ya se avanzó muchísimo con esos, no sé si serían estos 3 que yo te menciono, con países amigos de Venezuela, productores de medicina. Yo creo que es una buena noticia que le tocará a él ya desarrollarla y anunciarla en lo que cabe, ¿no? También hemos recomendado, ya más allá del tema de los convenios, que Venezuela facilite la importación de materia prima para los laboratorios nacionales. Yo creo que en Venezuela hay laboratorios nacionales sumamente, yo diría, importantes, que han hecho un gran esfuerzo, que merecen el apoyo del Estado venezolano, y que efectivamente eso es el deber ser de un Estado, con las industrias nacionales que han dado un paso adelante. Y en ese sentido, siento que el motor farmacéutico debe jugar un papel estelar con anuncios. O sea, ya es la hora de que la opinión pública, y es una recomendación que hago al alto gobierno, conozca los resultados de esas reuniones con el motor farmacéutico. ¿Qué podemos tener de información precisa en estos 6 meses que restan del año 2016 de lo que se va a hacer? Yo creo igualmente, hemos recomendado que se sincere, por ejemplo, los precios para los tratamientos, las llamadas enfermedades catastróficas, así la llama pues la Organización Mundial de Salud, suponte cáncer, VIH, etcétera. ¿Tú crees que es correcto que los laboratorios hayan impuesto costos que van de $100.000 a $200.000 para salvar vidas con estos tratamientos, colocándole prácticamente una pistola en la cabeza a los que sufren de estas enfermedades? Porque ahí debe sincerarse ese precio inmoral que los laboratorios internacionales le ponen a este tipo de enfermedades crónicas. El Seguro Social ha hecho un esfuerzo importante, pero yo creo que ya se debe tomar medidas incluso de carácter jurídico en torno a esta materia. En el tema de alimentos, igualmente el día de ayer, conversando con el señor presidente, él me ha referido que va a hacer anuncios en los próximos días sobre medidas que va a tomar el alto gobierno, el Estado venezolano. Pero yo pudiera decirte algunas que nosotros hemos observado en el diagnóstico de haber inspeccionado nosotros como Defensoría 6.000 locales
prestadores de servicios de salud. 6.000 inspecciones a 1.500 locales, no, de centros de abastecimiento, de medicina. de alimentos. Ya yo voy a la parte de alimentos. Estoy respondiendo porque me hiciste dos preguntas en una, la parte de alimentos, de alimentos. Fíjate, nosotros hemos visto que persisten, por ejemplo, las listas para la compra en las colas. O sea, hacen las listas y los 200 primeros son los que entran, los que se favorecen. Hemos visto, por ejemplo, irregularidades como que a la hora en que llegan los transportes de alimentos, en la madrugada, ya están las colas. Hemos visto desprotección policial y de seguridad en los lugares donde están la venta de productos, y cuando lo hay, muchas veces funcionarios públicos, o sea, policiales, no todos, pero sí lo hay, participan dentro de las mafias de este tipo de reventa de productos brutal que le ha hecho un daño terrible a la población venezolana. Hemos visto igualmente complicidad de gerentes de muchos de estos grandes centros de abastecimiento de alimentos públicos o privados de manera indiferente, con vamos a llamarlo así, este tipo de figura llamada bachaqueros, pero que yo los califico más bien de delincuentes, porque son revendedores que te compran un producto regulado que el Estado venezolano te lo da a ti como ciudadano, y luego llega a ser comercializado, oye, con el 500, con el 1000% del valor real. Hemos detectado que sí participan tanto funcionarios públicos como privados en este tipo de corrupción infame que le ha hecho daño, muchísimo daño a la gente. El marcaje en el cuerpo para la compra de productos. Hemos recomendado entonces un protocolo conjunto con el SUNDE, que ya se firmó y estoy seguro va a tener un fruto, al menos es un grano de arena por parte de la Defensoría del Pueblo. Nosotros no somos productores de alimentos, no somos un ministerio, no somos una gobernación, una alcaldía, pero al menos sí creo hemos hecho una labor importante, conjunta, articulada en estos dos temas que tú has tratado que has presentado en el inicio del programa. Defensor, los hechos que se produjeron en el estado Sucre, ¿qué han arrojado hasta ahora las investigaciones y cuál ha sido el papel, digamos, de supervisor de la Defensoría como garante de los derechos tanto de los comerciantes cuyos negocios fueron vulnerados como de los consumidores y en general de la población que ve alterada su paz por hechos como este? Sí, mira, yo creo que fueron hechos delicados, graves, ocurridos en el estado Sucre la semana pasada, ¿verdad? En Cariaco, por ejemplo, hubo la lamentable circunstancia donde falleció un joven de 21 años de edad. Nosotros solicitamos de manera inmediata que no hubiese allí impunidad, porque una irregular actuación de un grupo aislado, yo lo califico así, de la propia Guardia Nacional y de la Policía Estatal, en el control de una manifestación que allí se estaba dando, independientemente que haya habido una alteración del orden público, no puede esa justificarse con el disparo de armas de fuego, porque está prohibido el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones de ese nivel, que no eran armadas, ni de encapuchados, ni de guarimberos. Lamentablemente allí se dio el caso de ese joven fallecido, pero en 48 horas la propia Guardia Nacional entregó a un sargento mayor responsable del crimen y va a pagar por violación a derechos humanos, ¿verdad? En un centro de privación de libertad, un centro privativo de libertad. De hecho, ya está a la orden de un tribunal que lo procesó por ese delito de homicidio la semana pasada. Ahora, eso fue en Cariaco. En Cumaná se dio una circunstancia extraña, sinceramente, porque fueron actos vandálicos de delincuencia organizada. Explícame tú cómo de manera simultánea se atacan 20 y tantos locales, una guardería de niños donde se robaron morrales, libros, cuadernos, atracaron restaurantes, imagínate, a mano armada. Obviamente allí hubo una actuación del Estado, 400 detenidos, de los cuales 300 estaban libres bajo régimen de presentación, 30 que fueron los líderes están ya privados de libertad en un centro de detención. Aquí no podemos decir, y yo quisiera en esto ser muy contundente, tú no puedes a un delincuente común, a un saqueador que te está robando la comida, que te está robando a ti un morral en una guardería, que llega armado a saquear una farmacia, una panadería, tú no lo puedes colocar como un preso político o no lo puedes colocar como una imagen
de un héroe, todo lo contrario, es un delincuente que lamentablemente actuó al margen de la ley y bueno, hay justicia, la justicia deberá allí sancionar pues este tipo de hechos lamentables, que ojalá no se repitan. Está ese referente en Sucre, me da la impresión de que ahí hubo una especie de debilidad del propio Estado en la actuación previa a que se alterara el orden público, que fue subsanada con una serie de reestructuraciones que se dieron a nivel de mandos policiales y militares. Ayer cobró fuerza el diálogo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Mañana hay otra propuesta por el secretario general Almagro y está latente la posibilidad de que se active la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué expectativas tiene usted? Mira, tú sabes que uno de los frentes que trabaja la Defensoría del Pueblo también es yo lo he llamado la diplomacia de los derechos humanos. Nosotros participamos de varios foros internacionales cercanos a Naciones Unidas, al Consejo Andino de Derechos Humanos, el Observatorio de Mercosur en Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Es decir, tenemos opinión en relación a lo que tiene que ser el diálogo. Yo soy una persona ganada a eso, el diálogo, tender puentes, el encuentro entre los venezolanos. Yo tengo fe de que, por ejemplo, la reciente reunión entre la canciller Delcy Rodríguez y el canciller Kerry de Estados Unidos, porque es un centro de poder importante a los Estados Unidos que según mi criterio no ha entendido el proceso democrático venezolano, arroje resultados favorables para que la distensión en la relación entre Venezuela y Estados Unidos impacte favorablemente en la región. Por lo tanto, yo creo que todo lo que pueda hacer UNASUR, Mercosur, la CELAC, la OEA, en relación al diálogo político entre los venezolanos, lo aplaude y lo apoya 100% la Defensoría del Pueblo. El diálogo como mecanismo de entendimiento civilizado entre personas que pueden pensar diferentes, pero este es el país donde vivimos, donde están nuestros hijos y que tiene que estar en paz. Apartándonos un poquito de la política, Tarek William Saab es conocido también por su faceta de poeta y va a ser incluso homenajeado este domingo en el Festival Mundial de la Poesía, correcto, ¿es sí. así? Es correcto, tú tienes ahí el libro que fue tomado. Se llama En un paisaje boreal. Sí, este libro fue tomado por el jurado que tomó, digamos, mi nombre para, si me permite la cámara que enfoque. Este libro, un libro publicado por la Universidad de Carabobo, fue tomado como referente por un jurado que decidió, en base a mi trayectoria literaria, los 11 libros que he publicado, rendirme ese homenaje que tú señalas este domingo a partir de las 4 de la tarde en la Sala Río Reina del Teresa Carreño, porque allí arranca la 13 edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Yo creo que mi carrera política no hubiese sido la que es si yo no hubiese tenido como origen inicial en mi adolescencia la escritura, el desarrollo literario, la publicación de libros, de poesía. Son 11 libros, 10 premios nacionales de literatura obtenidos particularmente durante los 80 y los 90. Sigo escribiendo, sigo pensando que la poesía salva, es un mecanismo de redención espiritual que supera toda dolencia, todo sufrimiento, todo fracaso, toda pérdida, toda ausencia, porque la poesía y el ser poeta, el leer poesía, no debe ser de iniciado, debe ser de un público cada día más grande, y el ejercicio de la poesía a mí me ha hecho, creo, estoy convencido, mejor ser humano. Gracias por esta conversación. Bueno, a ti de verdad por la oportunidad, eres muy amable.